Mi nuera abrió mi armario de medicina sin permiso. Partió mis pastillas por la mitad y dijo, así duran más y ahorramos dinero. Esa misma noche, mi corazón empezó a fallar. En la consulta, el médico me miró fijamente y soltó una frase que heló la habitación. Señora, alguien está alterando su medicación y eso pudo haberla matado. En ese instante, mi nuera se puso blanca como el papel. Me llamo Sara. Tengo 67 años y nunca imaginé que escribiría estas palabras. Aquella tarde, en el consultorio del doctor Miller. El aire se volvió tan denso que apenas podía respirar. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas mientras mi hijo Robert me apretaba fuerte la mano, sin entender aún la magnitud de lo que íbamos a escuchar. Vanessa, mi nuera, estaba sentada atrás con esa sonrisa educada que había perfeccionado durante 3 años. La misma sonrisa que usaba cuando me llamaba cariño con voz dulce mientras me quitaba todo lo que amaba. El doctor Miller no es de los que endulzan la verdad. Lleva 30 años atendiendo pacientes en el Hospital General y tiene esa mirada directa que hace sentir que ve más allá de la piel. Cuando abrió mi expediente, frunció el ceño. Revisó los resultados de sangre, 1, 2, 3 veces. Luego me miró a los ojos y preguntó algo que me partió en dos. Señora Sara, ¿alguien más tiene acceso a sus medicamentos? No entendí la pregunta. O tal vez no quise entenderla. Robert tampoco, pero Vanessa cambió. Vi cómo su rostro perdió color. Como sus dedos se aferraron al borde de la silla de plástico. Y en ese momento supe que algo terrible estaba a punto de salir a la luz. Sus niveles de medicación en sangre son peligrosamente irregulares, continuó el doctor con voz firme pero cargada de preocupación. Según su receta, debería tomar pastillas de 200 miligramos de liberación prolongada, pero los análisis muestran que está recibiendo dosis fragmentadas. Como si alguien hubiera partido las pastillas, el silencio que siguió fue ensordecedor. Robert me apretó más la mano. Sentí que el mundo se inclinaba hacia un lado. ¿Partir las pastillas?, preguntó mi hijo, confundido. ¿Por qué alguien haría eso? El doctor se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Porque cuando se parte una pastilla de liberación prolongada, se rompe el mecanismo que controla cómo se libera el medicamento en el cuerpo. En vez de recibir la dosis correcta durante 24 horas, la paciente recibe picos peligrosos, seguidos de caídas bruscas. Para alguien con arritmia cardíaca como usted, señora Sara, eso puede provocar un paro cardíaco. Mi mente voló 3 semanas atrás. Aquel momento en mi propio baño, frente al espejo manchado que ya no limpiaba porque Vanessa decía que perdía el tiempo en detalles. Había abierto el frasco de pastillas para tomar la dosis de la mañana. Encontré algo extraño. Las cápsulas estaban cortadas por la mitad, perfectamente divididas como si alguien hubiera usado un cuchillo afilado. Vanessa entró en el baño en ese momento, secándose las manos con una toalla. Me vio observando el frasco con el ceño fruncido y dijo con esa voz casual que usaba para las cosas más venenosas, sí, las partí yo. Así duran más y ahorramos dinero. Esas pastillas cuestan $600 al mes, cariño. No podemos permitirnos esos lujos. Recuerdo que quise protestar, que abrí la boca para decirle que eran mis pastillas, compradas con mi pensión para mi corazón enfermo. Pero entonces ella posó una mano en mi hombro con esa presión suave que había aprendido a reconocer como advertencia y añadió, además, ¿sabes qué? Robert y yo estamos apretados de dinero. Toda ayuda cuenta. No dije nada. Como siempre, esa noche tomé media pastilla tal como ella lo había dispuesto. A las 3 de la madrugada me desperté con él, corazón latiendo como un tambor descontrolado, sudando frío, sintiendo que una mano invisible me apretaba el pecho. Robert tuvo que llamar a la ambulancia. Y ahora, en aquel consultorio que olía desinfectante y miedo, el doctor Miller terminaba de armar el rompecabezas que yo me había negado a ver. Señora, alguien está alterando su medicación y eso pudo haberla matado. Todas las miradas se volvieron hacia Vanessa. Ella, que siempre tenía respuesta para todo, que siempre sabía manipular cualquier situación a su favor. Se quedó callada, blanca como el papel de las recetas médicas que el doctor tenía en las manos. Y yo, Sara Roberts, viuda, madre devota y abuela olvidada. Por fin entendí algo que debía haber comprendido hace mucho tiempo. Mi nuera no solo quería mi casa, quería que yo desapareciera. Pero lo que Vanessa no sabía es que, aquella tarde en aquel consultorio, algo dentro de mí también se partió por la mitad. Y lo que salió de esa grieta ya no era la mujer silenciosa que ella conocía. Si quieres saber cómo una mujer mayor puede pasar de víctima a vencedora, suscríbete para seguir conociendo historias como esta. Historias de mujeres que se negaron a morir en silencio. Para entender cómo llegué a aquel consultorio con el corazón roto y las pastillas manipuladas.
Tengo que retroceder 3 años hasta aquel domingo de octubre en que abrí la puerta de mi casa en los tranquilos suburbios y vi a Robert en el umbral con 2 maletas y una mujer que nunca había visto sonriendo a su lado. Mamá, esta es Vanessa, dijo mi hijo con esa luz en los ojos que solo tienen los hombres enamorados. Nos casamos hace 2 meses. Perdón por no invitarte. Fue algo íntimo. Necesitamos quedarnos contigo solo un par de meses. Mientras ahorramos para la entrada de un apartamento, un par de meses se convirtieron en 3 años. Pero eso aún no lo sabía, mi casa no es grande. 2 dormitorios, un baño, cocina y sala compartiendo el mismo espacio. La compré con mi difunto esposo Henry hace 30 años, cuando los precios aún eran asequibles para gente trabajadora como nosotros. Él era mecánico. Yo limpiaba casas. Cada ladrillo de esa construcción nos costó sudor y sacrificio. Cuando Henry murió hace 8 años de un infarto repentino, me quedé sola con mis recuerdos y una pensión mensual de $1,800 que apenas alcanzaba para los gastos. Robert es mi único hijo. Lo crié con todo el amor que una madre puede dar, a veces con demasiado amor. Lo admito ahora. Tras la muerte de su padre, se volvió más distante. Me visitaba cada vez menos. Cuando apareció aquel domingo con Vanessa, sentí que Dios me devolvía a mi hijo. Qué ingenuo fui. Vanessa tenía 32 años, 10 menos que Robert. Era delgada, alta, con el pelo teñido de rubio que no le quedaba natural, pero que llevaba con orgullo. Vestía ropa ajustada y hablaba con ese acento falso de clase alta que intenta sonar refinado. Desde el primer momento, sus ojos escanearon mi casa como si calculara el valor de todo. Qué acogedor, cariño, dijo mientras entraba sin esperar invitación. Sus tacones resonaron en el suelo de baldosas que acababa de fregar, con un poco de modernización. Esto podría quedar muy bien. No me gustó esa palabra, modernización. Sonaba a borrar, a reemplazar, a que todo lo mío era inútil. Los primeros días fueron un acto perfecto. Vanessa me ayudaba en la cocina, me pedía recetas de Henry, me llamaba querida cariño, con voz melosa. Robert trabajaba turnos dobles en la fábrica de repuestos donde era supervisor. Salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche. Yo pensaba, al menos tendré compañía femenina en casa, alguien con quien tomar café y charlar. ¡Qué ingenua! La primera señal llegó la segunda semana. Estaba preparando una olla de frijoles cuando Vanessa entró en la cocina con una bolsa del supermercado. Sacó una reluciente olla de acero inoxidable y dijo tan tranquila, como quien comenta el clima: cariño, tus ollas están muy viejas. Compré esta nueva. Es mejor que uses las modernas. Las tuyas ya dieron lo que tenían que dar. Miré mi olla de barro. La misma que mi madre me regaló cuando me casé. 40 años preparando frijoles en ella, 40 años de sabor y memoria cocinados a fuego lento. Esta funciona bien, dije, intentando sonar firme pero sin confrontar. Ya no, Sara, respondió, y noté que había dejado de llamarme cariño. Además, ocupan mucho espacio. Voy a guardar las viejas en una caja en el patio trasero. No las guardó, las tiró. 3 semanas después encontré mis ollas de barro y mis sartenes de cobre en la basura, rotos accidentalmente mientras Vanessa organizaba. Cuando le pregunté, me abrazó con falsa ternura. Ay, perdón, cariño, se me resbalaron. Pero ya tienes las nuevas, ¿verdad? Es mejor así. Créeme, Robert, no vio nada malo. Mamá, ella intenta ayudar. La casa necesitaba un poco de renovación. Así comenzó el desmantelamiento de mi vida. Pieza por pieza, recuerdo por recuerdo. Un mes después, Vanessa rediseñó la sala. Mis cortinas de encaje que Henry me trajo del campo desaparecieron, reemplazadas por persianas grises y minimalistas. Es más moderno, cariño. Ya nadie usa encaje. Eso es de señoras mayores. El marco plateado con nuestra foto de bodas fue guardado porque hacía que la sala se viera anticuada. En su lugar colgó un cuadro abstracto de líneas negras que compró por $50 y que a mí me parecía basura enmarcada. Pero lo peor, lo que de verdad me rompió, fue mi mecedora de caoba. Era una pieza hermosa, tallada a mano con reposabrazos curvados y respaldo alto. Mi padre la mandó a hacer especialmente como regalo de bodas. Durante 40 años me senté en ella a zurcir calcetines, a consolar a Robert cuando era niño, a llorar a Henry tras su muerte. Esa mecedora conocía todos mis secretos. Había absorbido todas mis lágrimas. Un sábado regresé del mercado y ya no estaba en su lugar junto a la ventana. Encontré a Vanessa en el patio trasero con la mecedora tirada entre chatarra vieja, en bolsas de basura. Uno de los reposabrazos estaba astillado. ¿Qué haces?, grité, algo que rara vez hacía. Eso. Solo estorba. Cariño, ocupa mucho espacio y está muy vieja. Ya compré un sofá nuevo. Minimalista.
Te va a encantar. Esa mecedora fue un regalo de mi padre. Pues tu padre tenía gustos muy anticuados, respondió, limpiándose las manos. En los Heans. Es hora de que sigas adelante. Sara, aferrarse al pasado no es sano. Lloré toda la noche abrazando esa mecedora dañada. Robert no dijo nada cuando se lo conté. Solo suspiró cansado. Mamá, son solo muebles. Vanessa tiene buen gusto, déjala. Ahí empecé a entender que había perdido algo más que una mecedora. Había perdido a mi hijo. Los 2 meses se convirtieron en 6, luego en un año. Cada vez que preguntaba cuándo se irían. Vanessa tenía una excusa, que los apartamentos eran carísimos, que Robert acababa de tener un gasto imprevisto, que mejor ahorraban un poco más. Mientras tanto, mi casa dejó de ser mía y yo me convertí en una extraña en mi propio hogar. Pero aún no había visto nada porque Vanessa no. Solo quería mi casa, quería que yo dejara de existir dentro de ella. Y poco a poco, con la paciencia de una serpiente, lo estaba logrando después de 1 año y medio de convivencia. Ya no reconocía mi propia casa. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que ya no me reconocía a mí misma. Me había convertido en una sombra que caminaba de puntillas por los pasillos pidiendo permiso para usar mi propia cocina. Disculpándome por existir. Y Vanessa lo sabía. Lo disfrutaba, las mañanas eran mi momento de tortura diaria. Siempre he sido madrugadora desde que limpiaba casas. Tengo la costumbre de levantarme a las 6. Me gusta prepararme un café con canela como me enseñó mi abuela, con azúcar morena. Sentarme en la cocina y ver salir el sol por la ventana. Era mi momento sagrado, mi único espacio de paz. Hasta que Vanessa decidió que ese momento también le pertenecía. Una mañana bajé a la cocina y la encontré allí en bata de satén rosa y el pelo envuelto en una toalla. Había movido toda mi vajilla. La cafetera que usaba estaba guardada en el armario más alto, fuera de mi alcance. En su lugar había una reluciente máquina de espresso italiana. Buenos días, cariño, dijo sin volverse a mirarme mientras pulsaba botones en su nueva máquina. Voy a empezar a preparar el desayuno temprano. Robert necesita comer bien antes del trabajo. Tú puedes desayunar después, ¿verdad? Total, no tienes que ir a ningún lado. Me quedé allí descalza sobre el suelo frío, sintiendo como las palabras se me atragantaban. No tienes que ir a ningún lado. Como si mi vida no tuviera propósito. Como si mis días fueran vacíos y insignificantes. Yo también desayuno. Temprano, logré decir con voz apenas audible. Pues entonces tendrás que esperar, respondió mientras batía huevos en mi sartén. La cocina no es lo bastante grande para que estemos las dos aquí estorbándonos. Además, ya reorganicé todo. Ahora las cosas están donde deben estar. En mi cocina, donde cociné durante 30 años. Donde alimenté a mi esposo y crié a mi hijo, ahora las cosas tenían que estar donde Vanessa decidía. Pero no dije nada. Nunca decía nada, subí a mi habitación con el estómago vacío y el corazón aún más vacío. Desde la ventana vi salir a Robert al trabajo, besando a Vanessa, en la puerta. Ninguno de los dos miró hacia mi ventana. Yo era invisible. Las reglas no escritas se multiplicaban cada semana. No podía ver televisión en la sala porque Vanessa estaba viendo sus programas de chismes. No podía lavar mi ropa los domingos porque era el día de lavado de Vanessa. No podía invitar a mi prima Leonor a tomar café porque la casa no está para visitas. ¿La casa? ¿Qué casa? La que pagué con 40 años de trabajo. La que tiene mi nombre en la escritura. Pero ya ni siquiera me atreví a decirlo en voz alta. El cambio más doloroso llegó cuando Vanessa decidió que mi dormitorio era demasiado grande para una persona sola. Una tarde regresé de comprar pan y víveres y encontré a 2 hombres desarmando mi cama matrimonial. La misma, donde dormí con Henry 28 años, donde nació Robert, donde lloré como viuda. ¿Qué hacen? Pregunté con el corazón latiendo. Contra las costillas, Vanessa apareció en la puerta con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ah, cariño, qué bueno que llegaste. Mira, Robert y yo necesitamos más espacio. Vamos a tomar el dormitorio principal. Te pusimos una cama individual en el cuarto de servicio. Es más pequeño, pero suficiente para ti, ¿verdad? Total, estás sola en el cuarto de servicio, el cuarto de la criada. Un espacio de 6 por 9 pies, sin ventana con una bombilla desnuda colgando del techo. Ahí guardaba las escobas y trastos viejos. Ahí consideraba Vanessa que yo debía dormir. Este es mi dormitorio, dije, y mi voz sonó rota. Patética. Aquí dormí con mi esposo. Tu esposo murió hace 8 años, Sara. Respondió Vanessa, y usó mi nombre como si fuera un insulto. Es hora de que lo superes. Somos una pareja joven. Necesitamos privacidad y espacio. Deberías entenderlo. Pero Robert, empecé a decir, Robert está de acuerdo, me interrumpió. De hecho, fue idea suya.
Está cansado de que finjas que esta casa sigue siendo solo tuya cuando claramente ahora nos pertenece a todos. Ahora nosotros somos tu familia. De esas palabras fueron como ácido en una herida abierta. Robert, mi hijo, quería que yo durmiera en el cuarto de servicio. Quería borrarme de los espacios que construí con su padre, esa noche cuando llegó del trabajo. Lo esperé en la sala. Necesitaba oírlo de su boca. Necesitaba que me mirara a los ojos y me dijera que era cierto. Robert, ¿quieres que deje mi habitación? Ni siquiera me miró. Estaba cansado, con el overol manchado de grasa, hombros caídos. Mamá. No empieces. Vanessa y yo necesitamos nuestro espacio. Ya no somos recién casados, viviendo en tu casa. Esto es temporal hasta que nos vayamos. Pero mientras estemos aquí, necesitamos estar cómodos. ¿Y yo? Pregunté. Y odié lo débil que sonó mi voz. Yo no necesito estar cómoda en mi propia casa. Algo cambió en su expresión. Una sombra de fastidio, de hartazgo. Mira. Por eso Vanessa dice que eres difícil. Siempre haces la víctima. Te estamos pidiendo un favor temporal y tú lo conviertes en drama. ¿Sabes qué, mamá? Madura. Ya no eres la reina de esta casa. Me quedé helada. Mi hijo, el niño al que mecí cuando lloraba de noche. El adolescente al que defendí de los matones del colegio. El hombre al que apoyé cuando perdió su primer empleo acababa de decirme que madurara, que ya no era la reina de mi propia casa. Me mudé al cuarto de servicio esa misma noche, sola en la oscuridad. Acostada en una cama individual que olía a humedad, escuché a través de las paredes cómo Vanessa y Robert reían en mi dormitorio, en mi nueva cama que habían comprado sin preguntarme, y allí, en ese cuarto donde guardaba las escobas. Empecé a entender algo terrible. Vanessa no había invadido mi casa por necesidad, lo había hecho por conquista. Y Robert no era su víctima, era su cómplice, pero lo peor aún estaba por venir. Porque cuando Vanessa terminó de quitarme mi espacio, decidió que era hora de quitarme también mi dignidad. Y para eso necesitaba que yo desapareciera poco a poco hasta dejar de existir por completo. El primer día de cada mes iba al banco a cobrar mi pensión. $1,800 que el gobierno me daba por los años que trabajé limpiando oficinas y casas ajenas. No era mucho, pero era mío. Cubría mis medicinas, mi comida, mis gastos personales. Era mi independencia. Lo único que me quedaba hasta que Vanessa decidió que ese dinero también le pertenecía. Fue un martes de febrero. Recuerdo el calor pegajoso que ya anunciaba la primavera. Acababa de regresar del banco con mi sobre de efectivo cuando Vanessa me interceptó en la sala. Tenía una carpeta en las manos y esa sonrisa que ya había aprendido a temer cariño. Necesitamos hablar de dinero, dijo sentándose en el sofá que había comprado para reemplazar el mío viejo. Palpó el cojín a su lado como quien llama a un perro. Siéntate. Me senté, abrazando mi bolso contra el pecho como si eso pudiera protegerme de lo que venía. Mira, he estado haciendo cuentas. Abrió la carpeta y sacó una hoja llena de números. Tú vives aquí. Usas luz, agua, gas. Comes lo que compramos. Es justo que contribuyas. No, pero yo compro mis cosas, dije, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Pago mis medicinas. Compro mi comida. Ay, Sara, por favor. Me interrumpió y su voz perdió toda la dulzura fingida. Tu comida. Comes lo que yo cocino. Usas mi gas. Ensucias los platos que yo lavo. La cuenta de luz del mes pasado fue de $300. ¿Sabes por qué? Porque pasas todo el día con el ventilador encendido en ese cuartito donde duermes. $300. Sabía que era mentira. Nuestra cuenta de luz nunca había pasado de 150. Ni siquiera en los meses más calurosos. Pero Vanessa tenía el papel en la mano, los números impresos, la voz segura de quien sabe que tiene el poder. Además está el agua. Continuó señalando otra línea en su lista inventada. Te duchas todos los días, lavas tu ropa. Y luego está la comida. Calculo que comes unos $200 al mes de lo que compramos. Vanessa explotó. Y ahí vi a la mujer real, detrás de la máscara. Compras puras migajas y quieres que te mantengamos como si fueras reina. Pues se acabó. Sara, o pagas tu parte o buscas otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue como un puñetazo en el estómago. Buscar otro lugar donde vivir en mi propia casa. En la casa que Henry y yo construimos ladrillo por ladrillo. ¿Cuánto? Pregunté y me odié por sonar tan débil. La mitad de tu pensión. Dijo como si fuera lo más razonable del mundo. $900. Es lo justo. Con 900 de mis 1,800. Me quedarían 900. Mi medicina para el corazón cuesta 600. Quedarían 300 para transporte, para cualquier emergencia. Era imposible, era asfixiante, era robo. Pero miré esos ojos fríos y calculadores y supe que sí me negaba.
Vanessa encontraría la forma de hacer mi vida aún más miserable o peor. Convencería a Robert de que yo era una carga de la que debían deshacerse. Está bien, susurré y sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Vanessa sonrió satisfecha como gata con ratón atrapado. Sabía que lo entenderías. De ahora en adelante. El primer día de cada mes me das tu dinero. Yo me encargo de todo, no te preocupes. Encargarse. Qué bonita palabra para decir, controlaré hasta el último dólar que te pertenece. Ese mes le entregué mi sobre. El siguiente también y el siguiente. Mientras tanto, veía cómo Vanessa se compraba ropa nueva en el centro comercial, cómo se hacía las uñas cada semana en el salón por $50 la sesión, cómo pedía comida a domicilio de restaurantes caros porque estaba muy cansada para cocinar. Todo con el dinero que yo le entregaba como tributo por existir en mi propia casa. Pero la mayor humillación no vino de los números, vino de las palabras. Era una tarde de sábado. Vanessa había invitado a 3 amigas a comer. Yo estaba en mi cuartito, leyendo una revista vieja, cuando escuché sus voces en la sala. Hablaban alto. Reían escandalosamente. La curiosidad me hizo acercarme a la puerta. No, en serio, chicas, decía Vanessa entre carcajadas. Vivo con mi suegra, hizo una pesadilla. La vieja pasa todo el día sin hacer nada. Solo gastando luz y comida. ¿Y por qué no la echas?, preguntó una de sus amigas. Ay, porque Robert es muy bueno, muy noble. Pero ya le dije, o tu mamá colabora o se va. Ahora me da la mitad de su pensión cada mes. Algo es algo. No, las risas que siguieron me atravesaron como cuchillos. Me llamó la vieja, dijo que pasaba el día sin hacer nada cuando yo limpiaba toda la casa porque ella nunca levantaba un dedo. Se jactaba ante sus amigas de haberme obligado a pagarle por vivir en mi propia casa. Maldita suegra, dijo otra amiga. Son una carga. De verdad. Mi mamá también tiene una y dice lo mismo. Solo estorban y gastan. Exacto, respondió Vanessa. Pero bueno, al menos la tengo controlada. Le doy lo justo para sus medicinas y ya. El resto me lo quedo porque, honestamente, yo sí trabajo. Trabajo aguantándola. Rieron. Todas rieron de mí mientras yo estaba a 10 pies de distancia, escondida como ladrona en mi propia casa, sintiendo como cada palabra me hacía más pequeña, más insignificante, más invisible. Cuando Robert llegó esa noche, intenté hablar con él. Le conté lo que Vanessa había dicho, cómo me sentía, cuánto dolía pagar por un techo que ya era mío. Ni siquiera levantó la vista del celular mamá. Vanessa trabaja todo el día manteniendo esta casa. Es normal que esté estresada y desahogue con sus amigas. Deja de espiar conversaciones que no son para ti. ¿Trabaja todo el día?, exploté. Y mi propia voz me sorprendió. Vanessa no trabaja. Pasa el día viendo televisión mientras yo limpio. Cocino lo poco que me dejan. Lavo, Robert me interrumpió. Y en su tono había algo nuevo. Algo duro, casi cruel. Estoy cansado de tus drames. Vanessa tiene razón. Eres una carga. Una carga emocional que no para de quejarse. Deberías estar agradecida de que te dejemos vivir aquí. Dejarme vivir aquí. En la casa que tiene mi nombre en la escritura. Agradecida a mi hijo por no echarme a la calle de mi hogar. No respondí. ¿Qué podía decir? Mi hijo ya no era mi hijo. Era el esposo de Vanessa, el hombre que ella había moldeado durante 3 años de manipulación constante. El niño que crié con amor y sacrificio había desaparecido, reemplazado por este extraño que me veía como una molestia. Esa noche, acostada en mi cama individual del cuarto de servicio, hice cuentas con lo poco que me quedaba tras darle dinero a Vanessa. Apenas me alcanzaba para mis pastillas del corazón. Si tenía alguna emergencia, si necesitaba ir al médico, si se me rompían los zapatos, no tendría con qué pagarlos. Estaba atrapada. Prisionera en mi propia casa, pagando por el privilegio de ser humillada. Y lo peor estaba por venir. Porque Vanessa había descubierto que, mientras yo estuviera viva, tendría que compartir. Compartir el espacio. Compartir la atención de Robert. Compartir la herencia que tanto codiciaba. Y una mujer como Vanessa no sabe compartir. Solo sabe tomar, consumir. Destruir. Mis pastillas estaban en el armario del baño. Las mismas que me mantenían viva. Las mismas que costaban $600 al mes. Y Vanessa ya las había visto. El diagnóstico llegó hace 6 meses. A mediados de agosto. Arritmia cardíaca, dijo el cardiólogo del Hospital General. Nada mortal si se controla, pero peligrosos y se ignora. Mi corazón latía de forma irregular, a veces muy rápido, a veces saltándose latidos como si olvidara su función. Me explicaron que era común a mi edad. Agravado por años de trabajo duro y el estrés de quedar viuda, el doctor Miller, un hombre serio con gafas gruesas, me entregó la receta con expresión grave. Señora Sara, este medicamento es vital.
Se llama cardioliberación prolongada 200 miligramos. Debe tomarlo exactamente como indica. Una cápsula completa cada 24 horas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, parta o triture las pastillas. ¿Entendido? ¿Qué pasa si las parto? Pregunté sin imaginar que esa pregunta tendría respuestas tan terribles. Las cápsulas tienen un recubrimiento especial que libera el medicamento gradualmente durante el día. Si las rompe, todo el contenido se libera de una vez. Puede causar una caída peligrosa de la presión, mareos graves o, en su caso, empeorar la arritmia hasta provocar un paro cardíaco. Asentí, asustada pero confiada. Seguiría las instrucciones al pie de la letra. Quería vivir. Aún tenía cosas por hacer. Aunque mi vida se hubiera reducido a ese cuartito oscuro, y contaba los días esperando que todo mejorara. La receta. Costaba $600 la caja, suficiente para un mes. Era casi todo lo que me quedaba tras pagarle a Vanessa. Pero no tenía opción. Sin esas pastillas, mi corazón se convertiría en una bomba de tiempo. Cuando llegué a casa ese día con la bolsa de la farmacia, Vanessa estaba en la cocina comiendo galletas importadas que costaban $10 el paquete. Me vio entrar y sus ojos se clavaron de inmediato en la bolsa. ¿Qué compraste?, preguntó con ese tono casual que usaba cuando calculaba algo. Mis medicinas. Tengo un problema cardíaco. Se levantó y me arrebató la bolsa antes de que pudiera reaccionar. Sacó la caja, leyó el precio en la etiqueta. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos se entrecerraban, haciendo cuentas mentales. $600, dijo silbando suavemente. Cada mes. Esos son 7,200 al año solo en pastillas. Las necesito para vivir, respondí, extendiendo la mano para recuperar mi caja. La mantuvo fuera de mi alcance, estudiándola como si fuera un objeto valioso. ¿De verdad necesitas una pastilla entera cada día? Parece mucho. Seguro con la mitad basta. Así te duran 2 meses en vez de 1. Ahorras 600. El doctor dijo que no puedo partirlas. Los doctores siempre exageran. Respondió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Quieren vender más medicinas. Es un negocio, pero nosotros no somos ricos. Sara, tenemos que ser inteligentes con el dinero. Me devolvió la caja con desgana. Esa noche guardé mis pastillas en el armario del baño. Ese viejo mueble con el espejo manchado donde siempre guardaba mis cosas. Pensé que estarían seguras allí. Qué equivocada estaba. Los primeros 3 meses todo fue bien. Tomaba mi pastilla cada mañana. Mi corazón se estabilizó. Los mareos desaparecieron. El doctor Miller estaba satisfecho con mi progreso. Veo que sigue las indicaciones al pie de la letra, señora Sara. Me gusta eso. Pero Vanessa no había olvidado esos $600 mensuales. La veía mirarme de reojo cuando iba al baño por las mañanas. La escuchaba hacer comentarios sobre lo caro que es mantener a los viejos. Sobre cuánto gastan los ancianos en medicinas que probablemente ni necesitan. Un día, 4 meses después de mi diagnóstico, fui al mercado a comprar verduras. Al regresar noté algo extraño. El armario estaba ligeramente abierto. Algo que yo nunca dejaba así. Lo abrí y revisé mi frasco de pastillas. Todo parecía normal. Estaba en su lugar con la cantidad correcta de cápsulas. Pero esa noche, al tomar mi dosis, algo se sintió diferente. La cápsula parecía más pequeña. Más ligera. La observé bajo la luz de la bombilla desnuda de mi cuarto. Tenía una línea tenue en el centro, como si la hubieran abierto y cerrado de nuevo. Lo atribuí a mi imaginación, a mi creciente paranoia. La tomé a las 2 de la madrugada, me desperté con el corazón acelerado, latiendo tan fuerte que sentía los pulsos en los oídos. La habitación giraba. La cabeza me pesaba como una piedra. Intenté levantarme y casi caí. Las paredes se movían. El suelo se inclinaba. Llegué al baño a gatas, vomité, me senté en el suelo frío temblando. Pasé 2 horas allí hasta que el episodio pasó. Por la mañana me sentía agotada, confundida. Pensé que había sido algo que comí, tal vez el pollo sobrante de la cena. Pero volvió a pasar y pasó y pasó. Cada semana tenía un episodio. Mi corazón se desbocaba en mitad de la noche o mi presión caía de repente durante el día y tenía que sentarme antes de desmayarme. Los mareos eran constantes. Empecé a caminar pegada a las paredes por miedo a caerme. Robert no notó nada. Salía temprano, llegaba tarde, apenas me veía. Vanessa, en cambio, me observaba con esa expresión que ahora reconozco como satisfacción, como quien ve desplegarse un plan exactamente como lo había planeado. ¿Te sientes bien, cariño?, me preguntaba con falsa preocupación cuando me veía pálida agarrada al marco de la puerta. Tienes mala cara. ¿No será que estás siendo dramática otra vez? Ya sabes cómo son los viejos, siempre buscando atención. Me mareo, lograba decir Dai, pero si no haces nada en todo el día. ¿Cómo vas a marearte?
Seguro es psicológico. Deberías dejar de pensar tanto en enfermedades. Psicológico. Como si los latidos irregulares de mi corazón fueran invención mía. Como si el sudor frío y los temblores fueran teatro para llamarla. Atención, hace 3 semanas las cosas empeoraron. Una mañana fui al baño, abrí mi frasco de pastillas y me quedé helada. Las cápsulas estaban cortadas, todas perfectamente divididas por la mitad con un corte limpio. Como si alguien hubiera usado cuchillo afilado o tijeras. Mi corazón dio un salto que nada tenía que ver con la arritmia. Tenía todo que ver con el miedo. Vanessa entró al baño en ese momento como si hubiera estado esperando. Se secaba las manos con una toalla con esa expresión casual que también conocía. Ah, sí, las partí yo, dijo como quien comenta que lavó los platos. Así duran más, cariño. Y ahorramos dinero. Esas pastillas cuestan $600 al mes. No podemos permitirnos esos lujos. El doctor dijo, empecé, pero mi voz salió rota, sin fuerza. El doctor no paga las cuentas aquí, me interrumpió y su tono se endureció. Nosotros sí. Robert y yo trabajamos duro por ese dinero. Tú solo lo gastas. Así que vamos a ser inteligentes. Media pastilla basta. Así duran 2 meses. Y antes de que empieces con tu drama. Te informo que Robert ya está de acuerdo. Robert estaba de acuerdo. Mi hijo había autorizado que alteraran mi medicación. El mismo hijo al que amamanté, al que cuidé cuando tuvo neumonía a los 7 años. Al que esperaba despierta todas las noches de su adolescencia. Quise protestar. Quise gritarle que esas pastillas me mantenían viva. Que el doctor había sido muy claro sobre no partirlas. Pero entonces Vanessa posó una mano en mi hombro con esa presión que había aprendido a reconocer como amenaza silenciosa. Además, ¿sabes qué? Robert y yo estamos apretados económicamente. Toda ayuda cuenta. ¿O prefieres que te pidamos que te vayas? Porque esa opción también está sobre la mesa, cariño. Me quedé muda. Atrapada entre 2 horrores, tomar medicación alterada, que podía matarme o terminar en la calle, sin techo ni dinero. Y con mis 67 años, corazón enfermo y nadie más en el mundo. Tomé la media pastilla y la siguiente y la siguiente. Mi cuerpo empezó a derrumbarse. Los episodios se intensificaron, dejé de poder dormir completo por miedo a no despertar. Cada latido irregular me recordaba que estaba jugando a la ruleta rusa con mi propia vida, y Vanessa lo sabía. Lo veía en mis ojos cada vez que me tambaleaba, cada vez que me agarraba de los muebles para no caer. No era preocupación lo que veía. Allí era anticipación, como quien espera el día de cobrar finalmente un premio largamente esperado. No me estaba cuidando, me estaba matando lentamente, calculadamente, con la precisión de quien sabe exactamente lo que hace. Y yo la estaba dejando. Las noches se convirtieron en mi infierno personal. Acostada en esa cama individual del cuarto de servicio, con la bombilla apagada porque Vanessa se quejaba de que gastaba luz innecesaria, escuchaba todo a través de las delgadas paredes de mi propia casa. Y lo que oía me destruía más que cualquier dolor físico. Era casi medianoche cuando los escuché. Robert acababa de llegar de su turno doble, agotado como siempre. Oí sus pasos pesados en el pasillo, el chirrido de la puerta de mi antiguo dormitorio al abrirse. Luego la voz de Vanessa, suave y manipuladora como veneno envuelto en miel de amor. Tenemos que hablar de tu mamá. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Mi corazón latía irregular como siempre últimamente. Pero ahora por otra razón, por miedo a lo que estaba a punto de oír. Ahora no, Vivi. Estoy muerto de cansancio, respondió Robert con voz ronca. Es importante. Mira, sé que es tu mamá y la quieres. Pero tenemos que ser realistas. ¿Está dramatizando todo esto de su enfermedad? Silencio. Un silencio que a mí me pareció eterno. ¿Qué quieres decir? Preguntó finalmente mi hijo, que está exagerando sus síntomas para llamar la atención. Los viejos hacen eso. Amor, mi abuela era igual. Inventaba dolores para que todos estuviéramos pendientes de ella. Tu mamá hace lo mismo. Pero el doctor dijo que tiene arritmia. Claro que tiene arritmia. Lo interrumpió Vanessa, y podía imaginar perfectamente su expresión, esa mezcla de fingida paciencia y condescendencia. Pero no es tan grave como lo pinta. ¿No has visto cómo de repente se marea cuando quiere que le prestemos atención, como siempre se siente mal precisamente cuando estamos teniendo un momento a solas? No lo había pensado así, dijo Robert, y en su voz detecté duda. Mi hijo estaba dudando de mí, pues piénsalo. Ha convertido esta casa en un hospital, donde ella es la paciente eterna y nosotros los enfermeros. Ya no puedo más, Robert. Llego cansada después de comprar, limpiar, cocinar para los 3, y ella está acostada quejándose de mareos. Mareos, de que si no hace absolutamente nada. Quise gritar, quise romper esa pared y mostrarle a mi hijo la verdad, que yo limpiaba lo que ella ensuciaba.
que cocinaba mi propia comida porque me había prohibido usar su cocina en horarios cómodos, que me mareaba porque sus manos habían alterado mi medicación. Pero mi voz no salía. Me quedé allí paralizada en la oscuridad, escuchando cómo Vanessa tejía su red de mentiras alrededor de mi hijo. Además, continuó, y su voz se volvió más suave, más íntima. Creo que finge para que no nos vayamos. Sabe que si está muy enferma, nunca te atreverás a buscar nuestro propio lugar. Es manipulación emocional, amor, y está funcionando. No sé, Vivi. Es mi mamá, yo soy tu esposa, respondió ella. Y ahora su tono tenía un filo. ¿Quién es más importante? ¿La mujer con la que construyes tu futuro o la mujer que ya vivió su vida y ahora solo quiere controlarte? Porque eso es lo que hace tu mamá. Robert te controla con culpa. El silencio que siguió duró una eternidad. Yo temblaba con las sábanas apretadas contra el pecho, rezando para que mi hijo dijera algo, que me defendiera, que recordara quién era yo realmente. Tienes razón, dijo finalmente Robert. Y esas 3 palabras me atravesaron como balas. Últimamente ha estado muy exigente, siempre con quejas, siempre haciendo la víctima. Exacto, dijo Vanessa, triunfante. Y sobre sus pastillas, ¿viste qué dramática se puso cuando le dije que las partiera para ahorrar, como si $600 fueran nada? ¿Sabes cuánto gastamos en la casa cada mes? Más de 3,000, y ella se queja de contribuir 900. Sí, verdad, las pastillas son caras. Son caras porque ella insiste en comprar de marca. Le dije que hay genéricos que cuestan la mitad, pero no. Quiere las caras y luego dice que no tiene dinero. Por favor. Era mentira, pura mentira. El doctor Miller me había explicado que ese medicamento específico no tenía versión genérica. Que esos $600 eran el precio estándar. Pero Vanessa mentía con tanta convicción que hasta yo, que conocía, la verdad, casi llegué a dudar. ¿Y qué sugieres?, preguntó Robert, y en su voz ya no había resistencia, solo cansancio y resignación. Que pongamos límites claros. Que le dejemos claro que esta ya es nuestra casa. Que las decisiones las tomamos nosotros. Si no le gusta, que busque otro lugar. Tiene su pensión. Puede alquilar un cuartito en algún lado. Un cuartito en algún lado. Como si yo fuera basura, que se tira cuando estorba. Como si 67 años de vida, 40 de matrimonio, 30 pagando esta casa, no significaran nada. No sé si pueda hacer eso, Vivi. Sigue siendo mi madre. Amor, y ahora la voz de Vanessa volvió a ser dulce, seductora. Sé que tienes buen corazón. Por eso te amo. Pero tu bondad no puede convertirse en debilidad. Tu mamá se está aprovechando de ti. De nosotros. ¿Y si no le ponemos un alto? Ahora, esto nunca terminará. ¿Quieres que pasemos toda la vida encerrados aquí, esperando a que ella muera para poder vivir en paz? Esperando a que yo muera. Lo dijo así, sin rodeos. Sin vergüenza, y Robert no protestó. No dijo no hables así de mi madre. No dijo nada. Déjame pensarlo, murmuró finalmente. No hay mucho que pensar. Amor. O tu mamá cambia de actitud y deja los dramas o tendremos que tomar decisiones difíciles. Por nosotros. Por nuestro futuro. Tras ese silencio, luego sonidos que no quise identificar. Mi hijo y su esposa en mi cama, en mi habitación, discutiendo mi futuro como si yo fuera un problema que resolver, un obstáculo que quitar del camino. Me quedé despierta toda la noche. Con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo cómo cada palabra que había oído se enterraba más hondo en mi pecho. Mi hijo, el niño que nació de mi cuerpo, que mamó de mi pecho, que aprendió a caminar agarrado de mis manos. Creía que yo era manipuladora, creía que exageraba mi enfermedad. Creía que merecía que me echaran a la calle. Las noches siguientes fueron peores porque ahora ya no podía no escuchar. Cada conversación nocturna entre ellos era una nueva puñalada. Tu mamá dejó platos en el fregadero otra vez. No sé por qué le damos techo si ni siquiera limpia lo suyo. Sara se comió parte del pollo que había guardado para nuestro almuerzo de mañana. Está acostumbrada a tomar lo que no es suyo. ¿Viste? ¿Que tu mamá salió sin avisar? Seguro, fue a chismear con las vecinas para llorarles de lo mal que la tratamos. Es una metiche. Y Robert solo asentía o peor. Añadía sus propias quejas. Tienes razón, se está volviendo imposible. Yo también lo he notado. Cada día, está más gruñona. Creo que vamos a tener que hablarle seriamente. Cada noche moría un poco más. No del corazón, aunque ese también fallaba. Moría de la certeza de que mi hijo había elegido perderme. De que a Vanessa no le había costado mucho convencerlo de que yo no valía la pena. Una madrugada. Después de una conversación particularmente cruel, donde Vanessa sugería que tal vez mi enfermedad conveniente desaparecería si me obligaban a mudarme, tuve un ataque de pánico. Mi corazón se aceleró a niveles que nunca había experimentado. Las paredes de la habitación giraban. Sentí que me ahogaba, que me moría. Logré arrastrarme hasta el pasillo.
Me sujeté de la pared intentando llegar a su puerta para pedir ayuda. Caí de rodillas a mitad de camino. Ayuda, susurré. Pero mi voz no salía. Robert, ayuda. La puerta de su dormitorio estaba cerrada, luces apagadas. Y yo allí, tirada en el suelo de mi propia casa, sintiendo mi corazón latir de forma errática. Rezando para que mi hijo saliera y me viera. Nadie salió. Nadie oyó. O peor, oyeron y decidieron ignorarme. Logré arrastrarme de vuelta a mi cuarto. Pasé el resto de la noche sentada en el suelo, espalda contra la pared, esperando que cada latido irregular no fuera el último. Por la mañana, cuando me vieron pálida y temblorosa, Vanessa solo dijo, otra vez con tus dramas, cariño. Ya deberías tener un Oscar por estas actuaciones. Y Robert rió. Mi hijo rió. Ahí entendí algo que debía haber aceptado meses atrás. Estaba completamente sola en mi propia casa. Rodeada de mi propia sangre. Estaba más sola que si viviera. En la calle la pregunta ya no era si Vanessa quería que yo desapareciera. La pregunta era cuánto tiempo más podría sobrevivir a su plan. Y la respuesta, con mis pastillas partidas y mi corazón fallando cada noche. No era mucho, fue una noche de jueves cuando mi cuerpo finalmente se rindió. Había pasado todo el día sintiéndome extraña. Como si flotara fuera de mi propio cuerpo. Los mareos eran constantes. La visión se me nublaba cada vez que me ponía de pie. Pero no dije nada. Ya había aprendido que quejarme solo traía burlas y acusaciones de dramática. Eran las 11 de la noche. Robert ya había llegado del trabajo y cenado en silencio mientras Vanessa le contaba su día de compras. Yo estaba en mi cuartito acostada intentando calmar la respiración. Cada inhalación era un esfuerzo, como si tuviera una piedra sobre el pecho. Entonces ocurrió. Mi corazón se detuvo. No literalmente. Pero así lo sentí. Un latido, 2, 3. Y luego nada. Un vacío aterrador que duró eternidades. Cuando volvió a latir, lo hizo con tanta fuerza que mi cuerpo se arqueó en la cama. Luego otra pausa, otro vacío. Otro latido violento. No podía respirar. No podía gritar. Solo podía llevarme la mano al pecho y sentir como mi corazón se rebelaba contra mi cuerpo, latiendo sin patrón, sin ritmo. Sin control, logré caerme de la cama. El golpe contra el suelo resonó en la casa. Oí pasos apresurados. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe y apareció Robert, ojos desorbitados de pánico. Mamá, gritó arrodillándose a mi lado. ¿Qué te pasa? No podía responder. Solo señalé mi pecho, ojos llenos de lágrimas que no eran solo por el dolor físico, sino por el alivio de ver a mi hijo finalmente mirarme con preocupación real. Vanessa apareció detrás de él en bata de satén y cara de fastidio. ¿Qué pasa ahora? Llama a una ambulancia, ordenó Robert sosteniendo mi cabeza. Su voz temblaba. Rápido, Vanessa. Vi la duda en sus ojos, durante un segundo eterno. Vanessa me miró directamente y vi la verdad desnuda en su expresión. Estaba calculando si valía la pena llamar ayuda o si era mejor dejar que la naturaleza siguiera su curso. Vanessa Roberts, gritó, y ella parpadeó rompiendo el hechizo. Voy, murmuró mientras sacaba el celular. Siempre tan exagerada. Los minutos siguientes fueron un borrón de dolor y terror. Mi corazón siguió su danza errática, latiendo desbocado y luego deteniéndose. Sudaba frío. Los labios se me entumecían. Robert lloraba, sosteniendo mi mano, repitiendo, aguanta. Mamá. Aguanta. La ambulancia llegó en 15 minutos. ¿Qué? Parecieron horas. Los paramédicos entraron con su equipo. Me pusieron oxígeno, monitorearon mi corazón, oí palabras técnicas que no entendí, arritmia grave, fibrilación inestable, me cargaron en la camilla. Robert subió a la ambulancia conmigo, rostro descompuesto. Vanessa se quedó en la puerta de la casa, brazos cruzados, mirándome partir con una expresión que no alcancé a descifrar. Pero que no era precisamente preocupación. En el hospital general me llevaron directo a urgencias. Doctores y enfermeras se movían alrededor de mi camilla como hormigas organizadas. Me conectaron a máquinas que pitaban sin parar. Me inyectaron algo que hizo que el mundo se volviera borroso y lejano. Cuando desperté ya era de madrugada. Estaba en una cama de hospital conectada a un monitor cardíaco que emitía pitidos regulares. Robert dormía en una silla incómoda junto a mi cama, cabeza apoyada en el colchón. Mi mano estaba entre las suyas. Por un momento, solo un momento, vi a mi niño. Al Robert de 10 años que se dormía junto a mi cama cuando yo tenía gripe. Al adolescente que me cuidaba cuando su padre trabajaba turnos de noche. A mi hijo real antes de Vanessa. Entró una doctora con una tableta en las manos. Era la doctora Miller. La misma que me atendía desde mi diagnóstico hace 6 meses. Su expresión era seria, preocupada. Señora Sara, dijo suavemente, despertando a Robert con el sonido de su voz. Necesito hacerle algunas preguntas importantes.
Robert se incorporó de inmediato, frotándose los ojos. ¿Está bien mi mamá? Ahora está estable. Pero lo de anoche fue muy grave. Tuvo episodios de taquicardia ventricular. Su corazón estaba completamente fuera de control. Si hubiera llegado 10 minutos más tarde, dejó la frase sin terminar. Pero todos entendimos el final. Pero ella tiene su medicación. Dijo Robert confundido. La toma todos los días. Ese es precisamente lo que me preocupa, respondió la doctora Miller, mirándome directamente a mí. Hicimos análisis completos de sangre. Sus niveles de medicación son extremadamente irregulares. Tiene picos muy altos seguidos de caídas peligrosas. Eso no debería ocurrir con su medicación de liberación prolongada. Mi corazón, aunque ahora estable, gracias a los fármacos intravenosos, dio un salto. Sabía lo que venía. Señora Sara. Continuó la doctora acercando una silla y sentándose frente a mí. ¿Alguien más tiene acceso a sus medicamentos? La pregunta flotó en el aire como humo denso. Robert me miró, esperando mi respuesta. Abrí la boca, pero no salieron palabras. ¿Cómo le dices a tu hijo que su esposa está alterando tus medicinas? ¿Cómo pronuncias esas palabras sin destruir lo poco que queda de familia, mamá? Dijo Robert apretando mi mano. Responde. ¿Alguien tocó tus pastillas? Yo empecé con voz rota. En ese momento entró Vanessa en la habitación. Tenía el pelo perfectamente peinado, maquillaje aplicado, vestida como si fuera a una reunión y no a visitar a su suegra en el hospital. Llevaba una bolsa de plástico. Buenos días. Dijo con sonrisa radiante. Traje el frasco de pastillas de Sara. Pensé que los doctores querrían verlo. La doctora Miller extendió la mano. Sí. Justo iba a pedirlo. Gracias. Vanessa le entregó el frasco. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Desafío. Me estaba retando a hablar, segura de que no me atrevería. La doctora Miller abrió el frasco y vertió algunas cápsulas en su mano. Su expresión cambió de inmediato. Frunció más el ceño. Sus labios se apretaron en una línea fina de estas. Pastillas están partidas, dijo, y su voz tenía un filo cortante. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Hasta la máquina pareció dejar de hacer ruido? ¿Partidas? Preguntó Robert, mirando las cápsulas en la mano de la doctora Miller. No entiendo. La doctora levantó una de las medias pastillas, mostrándola claramente. Alguien las cortó por la mitad muy prolijamente con algo afilado. Sus ojos se movieron entre Vanessa y yo. ¿Quién hizo esto? Vanessa se puso rígida. Vi cómo el color empezaba a abandonar su rostro, pero su voz salió firme, casi ofendida. No sé nada de eso. Sara guarda sus medicinas en su baño. Yo ni las toco, mamá. Robert se volvió hacia mí. ¿Las partiste tú? Negué con la cabeza. La doctora Miller se puso de pie. Su presencia llenó la habitación. Necesito que entiendan la gravedad de esto. Las pastillas de Liv. Eración prolongada nunca deben partirse. El recubrimiento especial controla cómo se libera el medicamento durante 24 horas. Cuando ese recubrimiento se rompe, todo el contenido se libera de una vez. ¿Y eso qué significa? Preguntó Robert, aunque su voz ya temblaba porque sabía que la respuesta no sería buena. Significa que, en vez de recibir una dosis estable todo el día, la señora Sara recibió dosis masivas seguidas de periodos sin medicación. Para alguien con su condición cardíaca, eso es como jugar a la ruleta rusa. Cada dosis era una apuesta a si su corazón aguantaría o no. El oxígeno de la habitación pareció evaporarse. Robert soltó mi mano y miró fijamente las pastillas, partidas en la palma de la doctora Miller como si fueran prueba de un crimen. Porque lo eran, pero eso significa, empezó a decir mi hijo, y vi su cerebro trabajando, conectando los puntos que había ignorado durante semanas. Eso significa que alguien pudo haberla matado. La doctora Miller asintió gravemente. Lo de anoche no fue un episodio normal de arritmia. Fue una reacción directa a medicación mal administrada. La señora Sara tuvo suerte de que su corazón resistiera. Otra persona con su condición no estaría aquí. Vanessa dio un paso atrás, chocando con la pared. Sus manos temblaron ligeramente, pero su expresión se mantuvo de indignación calculada. No pueden estar insinuando que yo, esto es ridículo. Sara seguramente las partió ella misma y ahora quiere culparme. Siempre hace esto. Siempre hace. La víctima. Mamá, Robert se volvió hacia mí con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Dime la verdad. ¿Quién partió tus pastillas? Miré a mi hijo. Luego a Vanessa. Ella me devolvió la mirada con esos ojos fríos, desafiantes. En su expresión leí claramente el mensaje. Si hablas, pierdes a tu hijo para siempre. Él me creerá a mí. No a ti, pero algo había cambiado dentro de mí. Tal vez fue la cercanía de la muerte. Tal vez fue ver a Robert finalmente prestándome atención. Tal vez simplemente fue que ya no tenía nada que
Perder Vanessa, dije, y mi voz salió más firme de lo que había sonado en meses. Vanessa las partió. Hace 3 semanas. Me dijo que así duraban más y ahorrábamos dinero. Mentira. Gritó Vanessa y su máscara finalmente empezó a resquebrajarse. Está mintiendo. Robert. Tu madre está inventando cosas para separarnos. Pero Robert no la miraba a ella, me miraba a mí. Y en sus ojos vi algo que no había visto en años. Dudas sobre Vanessa por fin, después de tanto tiempo, mi hijo estaba cuestionando a su esposa. ¿Es verdad? Preguntó Robert volviéndose hacia Vanessa. ¿Partiste las pastillas de mi mamá? Yo solo quería ayudar, balbuceó Vanessa. Y su voz perdió toda la seguridad anterior. Las pastillas son muy caras. Robert, $600 cada mes. Pensé que con la mitad bastaba. ¿Qué ahorraríamos? Tú pensaste, respondió Robert. ¿Quién te dio derecho a pensar por la salud de mi madre? ¿Quién te dijo que jugaras con su medicación tú? Respondió Vanessa recuperando algo de su veneno. Tú dijiste que tu mamá era una carga financiera. Tú dijiste que gastaba demasiado. Tú dijiste que necesitábamos ahorrar. Solo, ¿estaba haciendo lo que tú querías? La habitación volvió a quedar en silencio. Robert se quedó paralizado con esas palabras clavándose en su conciencia. Vi el momento exacto en que mi hijo entendió su propia complicidad. La doctora Miller carraspeó. Rompiendo el momento. Necesito ser muy clara en algo. Lo que se hizo aquí no fue un error inocente de alguien que quería ahorrar dinero. Fue negligencia criminal que puso en peligro la vida de mi paciente. No fue negligencia, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Le dije que el doctor había dicho que no podía partir las pastillas. Le expliqué que eran de liberación prolongada. Ella lo sabía. Todas las miradas se volvieron hacia Vanessa. Su rostro, que había empezado a palidecer, estaba ahora completamente blanco como papel, tal como describí en el consultorio. No sabía que era tan grave, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Sí lo sabías. Continué, y sentí algo antiguo y dormido despertarse dentro de mí. Furia. Te lo dije el mismo día que las partiste. Te dije que la doctora Miller había sido muy específica. Y tú me respondiste que los doctores exageran, que solo quieren vender medicinas. Sara, yo nunca, no fue solo eso, la interrumpí. Mi voz ganando fuerza con cada palabra. Dijiste que si no me gustaba, podía irme. Que esa opción también estaba sobre la mesa. Me amenazaste con echarme a la calle si no tomaba las pastillas partidas. Robert se derrumbó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío. Susurró. ¿Qué hemos hecho? Lo que ella hizo, corrigió la doctora Miller, señalando a Vanessa. Necesito preguntarle directamente, señora Vanessa, ¿sabía usted que alterar este medicamento podía matar a la señora Sara? Vanessa abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos se movieron frenéticos entre todos nosotros, buscando una salida que no existía. Finalmente algo en ella se rompió. Es una carga, gritó. Y toda su verdadera naturaleza salió a la superficie como paz de una herida infectada. Vive en nuestra casa, gasta nuestro dinero, ocupa nuestro espacio. Solo quería que las cosas nos fueran más fáciles. Más fáciles. Repitió Robert levantando la cabeza para mirarla. Pusiste en riesgo la vida de mi madre para que las cosas nos fueran más fáciles. Vanessa insistió, acercándose a él. Todo lo que hice fue por nosotros, Robert, para que pudiéramos tener nuestra propia vida sin que tu madre estuviera siempre en medio. ¿No lo entiendes? Mientras ella esté ahí, nunca seremos libres. Libres, la voz de Robert fue apenas un susurro cargado de horror. Vanessa. Casi la matas. Mi madre casi muere porque tú alteraste sus medicinas. Exageras, respondió Vanessa, pero su voz ya no tenía fuerza. No iba a morir por tomar media pastilla en vez de una entera. Solo estaba siendo dramática como siempre. La doctora Miller intervino, su voz profesional pero con un filo de acero. Señora Vanessa. Necesita entender algo. Lo que usted hizo constituye un delito. Es poner en peligro la vida de otra persona. Estoy obligada por ley a denunciarlo. El poco color que le quedaba a Vanessa desapareció por completo. Denunciar. No pueden. No hice nada ilegal. Solo intenté ahorrar dinero. Usted alteró medicación prescrita sabiendo que era peligroso. Continuó la doctora Miller. La señora Sara le advirtió específicamente. Usted ignoró esas advertencias. Y procedió de todos modos. Eso no es negligencia, señora. Eso es intencional. Robert. Vanessa se volvió hacia mi hijo con desesperación. Diles que se equivocan. Diles que yo nunca haría algo así. Tú me conoces. Sabes que te amo. Que amo nuestra vida juntos. Pero Robert no la miraba. Ella me miraba a mí. Y en sus ojos, vi algo que no había visto en 3 años. Reconocimiento. Por fin, después de tanto tiempo, mi hijo me estaba viendo realmente. Mamá, dijo con voz rota.
perdóname. Dios, perdóname por no creerte. Por no defenderte, por dejar que esto llegara tan lejos. Lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Mi hijo había vuelto tarde, casi demasiado tarde, pero había vuelto. Robert, no puedes creerle a ella. Suplicó Vanessa con voz aguda. Tu madre siempre ha sido manipuladora. Está actuando ahora para que tome su partido. Es lo que siempre ha hecho. Cállate, dijo Robert, y su voz fue fría como hielo. Solo cállate. Vanessa, no quiero oír tu voz nunca más. Vanessa retrocedió como si la hubieran abofeteado. Por primera vez desde que la conocí, vi miedo genuino en sus ojos. Había perdido su control sobre Robert. Y lo sabía, la doctora Miller se dirigió a la puerta. Voy a llamar a seguridad y a denunciar este incidente. Señora Vanessa, le sugiero que busque un abogado. ¿Un abogado? La voz de Vanessa fue apenas un chillido. No pueden hacer esto, Robert. Haz algo. Pero mi hijo solo negó con la cabeza, lágrimas cayendo por su rostro. Ya hice demasiado, Vanessa, o mejor dicho, no hice nada cuando debí, y eso casi le cuesta la vida a mi madre. Vanessa me miró entonces con odio puro, sin filtros, sin máscaras. Esto es culpa tuya. Sí, Seo, todo es culpa tuya. Si te hubieras ido cuando debiste, nada de esto habría pasado. No, dije sosteniendo su mirada sin parpadear. Esto es culpa tuya, Vanessa, por ser codiciosa, por ser cruel, por creer que podías quitarme todo, incluida mi vida. Y irte de rositas. La doctora Miller regresó con 2 guardias de seguridad. Señora Vanessa, necesito pedirle que abandone el hospital ahora. Vanessa abrió la boca para protestar, pero los guardias ya la flanqueaban, con una última mirada de furia hacia mí. Se dejó escoltar fuera de la habitación. Su perfume caro quedó flotando en el aire como prueba de su presencia venenosa. Cuando la puerta se cerró tras ella, Robert se derrumbó. Se arrodilló junto a mi cama, tomó mi mano entre las suyas y lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lo siento, mamá. Sollozó, lo siento tanto. Fui un idiota, un hijo terrible. Te fallé en todo. Acaricié su pelo. Como cuando tenía pesadillas de pequeño, estás aquí ahora. Dije suavemente. Eso es lo que importa. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que esto no había terminado. Vanessa había mostrado su verdadero rostro. Sí, pero una mujer como ella no se rinde tan fácil, y yo tenía que asegurarme de que nunca pudiera volver a dañar a nadie. Me mantuvieron hospitalizada 3 días más. 3 días de monitoreo constante, de ajustar mi medicación con dosis intravenosas controladas. De permitir que mi corazón volviera a aprender a latir con el ritmo correcto. 3 días en los que Robert no se apartó de mi lado, durmiendo en esa silla incómoda, trayéndome agua, pidiéndome perdón cada hora como si las palabras pudieran borrar 3 años de abandono. Lo perdoné. Claro que lo perdoné. Era mi hijo, pero perdonar no significa olvidar. Y cada vez que cerraba los ojos, veía las pastillas partidas. Escuchaba las conversaciones nocturnas donde él había estado de acuerdo con cada crueldad. De Vanessa, el amor de una madre es incondicional, pero la confianza una vez rota necesita más que disculpas para reconstruirse. El segundo día, mientras Robert había bajado a la cafetería, recibí una visita inesperada. La puerta se abrió y entró mi prima Linda con su maletín de cuero y ese porte elegante que siempre la había caracterizado. Linda tenía 62 años. Era abogada especializada en derecho familiar. Y no nos veíamos desde hacía casi 2 años porque Vanessa había encontrado 1000 excusas para impedir que viniera Sara, dijo. Y su voz se quebró al verme conectada a todas esas máquinas. Se acercó y me abrazó con cuidado para no desconectar ningún cable. Me enteré por una vecina. Vine en cuanto pude. Lloré en sus brazos. Lloré todo lo que no había podido llorar en 3 años. Todo el dolor acumulado, toda la humillación guardada. Linda me sostuvo en silencio, dejándome vaciar toda esa angustia. Cuando por fin me calmé, se sentó en la silla que había ocupado Robert y sacó un cuaderno de su maletín. Su expresión había pasado de preocupación familiar a concentración profesional. Cuéntame todo, dijo. Desde el principio y sin saltarte nada. Le conté cada detalle, la invasión Greyjoy de mi casa. La pérdida de mi dormitorio, el dinero que me obligaron a pagar, las humillaciones constantes y finalmente las pastillas partidas y la amenaza velada de echarme si no obedecía. Linda escribía rápido, sus ojos agudos brillando con algo que reconocí como furia profesional. Cuando terminé, cerró el cuaderno. Con un chasquido secó. Sara, lo que Vanessa hizo no solo es moralmente reprobable, es legalmente accionable, dijo inclinándose hacia adelante. Hablamos de abuso financiero, abuso psicológico y, lo más grave, poner en peligro tu vida alterando tu medicación. Eso es un delito penal. No quiero meter a Robert en problemas. Dije de inmediato.
Robert es un adulto que tomó decisiones, respondió Linda con firmeza. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Pero no hablo de él, hablo de ti, de protegerte, de asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Sacó más papeles de su maletín. Primero, esa casa es tuya. Tiene tu nombre en la escritura. Nadie, absolutamente nadie, puede obligarte a compartirla ni a pagar por vivir en ella. Segundo, el dinero que te quitaron mensualmente constituye robo. Tienes derecho a recuperarlo. Tercero, necesitamos una orden de alejamiento contra Vanessa. Orden de alejamiento, para que no pueda acercarse a ti ni a tu propiedad. Ya demostró que representa un peligro real para tu vida. Sara, la doctora Miller ya hizo la denuncia oficial. Eso es prueba sólida. La idea me aterrorizaba y me liberaba al mismo tiempo. ¿Y Robert? Se echó a Vanessa de la casa. ¿Mi hijo también tiene que irse? Linda suspiró. Esa es una decisión que Robert tendrá que tomar. Pero tú necesitas poner límites claros. Basta de invasiones. Basta de abuso. Tu casa. Tus reglas. Si él quiere quedarse, será bajo tus condiciones, no las de ella. Tengo miedo, admití. Miedo a quedarme sola. Robert es todo lo que me queda. Estar sola es mejor que estar acompañada por alguien que quiere destruirte. Dijo Linda tomando mi mano. No estás sola. Me tienes a mí. Tienes vecinas que te quieren. Tienes una vida que merece vivirse con dignidad. En ese momento regresó Robert con un café en la mano. Se detuvo al ver a Linda y algo en su expresión me dijo que sabía exactamente por qué estaba allí. Prima Linda, saludó con voz tensa a Robert. Respondió ella con frialdad profesional. Estaba hablando con Sara sobre sus opciones legales. Mi hijo palideció. Mamá, por favor no hagas esto. Ya entendí. Sé que me equivoqué. Vanessa y yo nos separaremos. Ella se irá. Yo me quedaré y todo volverá a ser como antes. No puede ser como antes, dije suavemente. Robert, casi muero. Y tú estuviste de acuerdo con todo lo que ella hizo. Dijiste que era una carga que dramatizaba. Que debía madurar. Se derrumbó en una silla, cabeza entre las manos, y me odio por eso. Pero estaba ciego. Mamá, Vanessa me manipuló. Me hizo creer cosas que no eran verdad. Ahora lo veo claro. ¿Y qué garantías hay de que no vuelvas a cegarte? Preguntó Linda. ¿Qué garantías de que, dentro de unos meses, cuando tu madre te perdone y baje la guardia, no regrese el resentimiento por tener que cuidarla? ¿De que no aparezca otra Vanessa? No soy así, protestó Robert. Amo a mi madre. El amor no basta cuando la confianza está rota, respondió Linda. Sara necesita protección legal. Necesita asegurar que su casa, su dinero y su salud estén protegidos de todos. Incluso de ti. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Vi a mi hijo procesando las palabras de Linda, entendiendo finalmente la magnitud del daño causado. ¿Qué necesitas que haga, mamá? Preguntó finalmente con voz pequeña. Dime qué necesitas y lo haré. Miré a Linda. Ella asintió. Dándome permiso para hablar, necesito que Vanessa salga de mi casa inmediatamente con una orden de alejamiento. Necesito que me devuelvan todo el dinero que me quitaron estos 3 años. Y hice una pausa porque esta parte dolía más que todo lo demás. Necesito que tú también busques tu propio lugar. Robert levantó la cabeza bruscamente, ojos llenos de lágrimas. Me estás echando. No te estoy echando, dije, y mi propia voz tembló. Te estoy dejando ir. Tienes 42 años. Robert, necesitas tu propio espacio, tu propia vida, y yo necesito recuperar la mía. Necesito volver a ser Sara, no solo tu madre, no solo la suegra de alguien. Pero quiero cuidarte, entonces cuídame visitándome, llamándome, estando presente en mi vida, sin vivir mi vida. Dije con una firmeza que no sabía qué. Cuidarme no significa apropiarte de mi espacio. Significa respetarlo. Linda sacó documentos de su maletín, me dieron el alta el lunes por la mañana. Linda vino a recogerme del hospital porque Robert tenía que trabajar, honestamente. Necesitaba a alguien a mi lado que no cargara el peso de 3 años de culpa. Mi prima condujo en silencio hacia mi casa. Su maletín de cuero en el asiento trasero, lleno de documentos que lo cambiarían todo. Al acercarnos a los suburbios, sentí que el corazón me latía acelerado. Pero esta vez no era por arritmia. Era miedo mezclado con algo más poderoso. Determinación. Durante 3 días en ese hospital conectada a máquinas que me mantenían viva, había tenido tiempo de pensar. De recordar quién era yo antes de convertirme, en la sombra que se escondía en el cuarto de servicio. ¿Estás lista?, preguntó Linda al estacionar frente a mi casa. Miré la modesta fachada de mi hogar. Las paredes que Henry y yo pintamos un domingo de abril hace 28 años. La ventana de la sala donde me sentaba a bordar mientras él veía fútbol. Mi casa, no la casa de Vanessa. Mía sí. Respondí. Estoy lista.
Todo lo habíamos planeado cuidadosamente. Linda había citado a Vanessa y Robert a las 11 de la mañana con la excusa de resolver asuntos familiares de forma civilizada. También había invitado a 2 testigos, mi vecina Lucy, que había presenciado varias humillaciones de Vanessa, y al señor Frank, el señor de la tienda de la esquina, que me conocía desde hacía 30 años. Al entrar, Vanessa estaba sentada en el sofá que ella misma había comprado, pintándose las uñas de un rojo intenso. Ni siquiera levantó la vista cuando entramos. Robert estaba de pie junto a la ventana, hombros tensos, expresión miserable. Llegaron, dijo Vanessa con voz plana. Sin mirarme aún, pensé que te quedarías más tiempo en el hospital, ya sabes, dramatizando. Linda dio un paso adelante antes de que yo pudiera responder. Señora Vanessa, soy Linda Ross, abogada especializada en derecho familiar. Estoy aquí representando a mi prima Sara en asuntos legales relacionados con esta propiedad y los hechos recientes. Ahora Vanessa levantó la vista. Su expresión se endureció al ver el maletín de Linda, abogada. Por favor, Sara, siempre tan dramática. Casi te mueres y ya andas con abogados. ¡Qué rápido! Casi me mataste tú, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en años. Hay una diferencia. Vanessa soltó una risa falsa. Todavía con eso. Ya te dije que solo quería ahorrar dinero. No fue para tanto. Linda abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Al contrario, señora Vanessa, fue para mucho. Tanto, que tengo aquí el informe médico oficial de la doctora Miller, donde declara que alterar la medicación de mi prima puso su vida en peligro real e inmediato. También tengo su declaración del hospital, donde usted admitió haber partido las pastillas. El color empezó a abandonar el rostro de Vanessa. Yo no admití nada. ¿Me entendieron mal? Hay testigos. Continuó Linda sin piedad. La doctora Miller, 2 enfermeras y Robert. Todos oyeron su confesión. Vanessa se volvió hacia mi hijo. Robert, di algo. Diles que exageran. Pero Robert solo negó con la cabeza, ojos fijos en el suelo. No puedo. Vivi, no puedo seguir mintiendo por ti. Linda puso documentos sobre la mesa de centro. Además del delito de poner en peligro la vida de otra persona, tenemos pruebas de abuso financiero. Durante 3 años, obligaron a la señora Sara a pagarles $900 mensuales de su pensión, bajo amenaza de echarla de su propia casa. Ella tenía que colaborar, protestó Vanessa. Pero su voz había perdido toda seguridad. Bebía aquí, usaba servicios. Esta casa tiene el nombre de Sara en la escritura, interrumpió Linda mostrando los documentos. Ella es la única propietaria legal. No tenía ningún derecho a cobrarle absolutamente nada. De hecho, mi prima tiene derecho a recuperar cada dólar que le quitaron. 900 mensuales por 36 meses. Esos son $32,400. El silencio que siguió fue absoluto. Vanessa había palidecido. Completamente, no tengo ese dinero. Lo sé, dijo Linda con sonrisa fría. Por eso trajimos esto. Sacó más papeles, inventario completo de todos los artículos que usted compró y trajo a esta casa. Ropa, muebles, decoración, todo suma aproximadamente $15,000. Vanessa se puso de pie de un salto. No pueden quitarme mis cosas. Son cosas compradas con dinero robado. Respondió Linda. Dinero que le extorsionaron a mi prima. Legalmente todo eso le pertenece a Sara como restitución. En ese momento, llamaron a la puerta. Linda lo había coordinado perfectamente. Y NT raro N. Lucy y el señor Frank, seguidos por un agente del sheriff que Linda había contactado. Buenos días. Saludó el agente mostrando su placa. Agente Martínez. Estoy aquí para presenciar la notificación de una orden de alejamiento. Vanessa retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿Orden de alejamiento? Esto es una locura. El agente le entregó los papeles. Señora Vanessa Smith, por la presente, se le prohíbe acercarse a menos de 100 yardas de la señora Sara Roberts, su hogar o cualquier propiedad a su nombre. Tiene 24 horas para desalojar la propiedad ubicada en... Vanessa gritó y finalmente su máscara se rompió por completo. Esta es mi casa. He vivido aquí 3 años. No pueden echarme así nomás. Si podemos, dije, y mi voz fue firme, como roca. Porque esta nunca fue tu casa, Vanessa. Fue mía. Siempre lo fue. Me miró con odio puro. Tú, vieja inútil. Después de todo lo que hice por ti, te di compañía. Rediseñé esta casa horrible. Intenté modernizarte a ti y a esto, y así me pagas. Compañía. Repetí sintiendo como la furia por fin encontraba su voz. Me quitaste mi dormitorio. Me enterraste en el cuarto de servicio. Tiraste la mecedora que mi padre hizo para mi boda. Me humillaste delante de tus amigas. Me robaste mi dinero. Y casi me matas alterando mis medicinas. ¿A eso le llamas hacer algo por mí? Todo lo que hice fue para que esta casa valiera algo, gritó Vanessa. Estaba llena de trastos viejos. De cosas de muertos. La mejoré.
No la mejoraste, intervino Lucy, mi vecina. Con voz temblorosa pero valiente, la despojaste. Yo vi cómo tratabas a Sara, te escuché llamar la vieja inútil desde mi ventana. Vi cómo tiraba sus cosas a la basura. El señor Frank asintió y yo también fui testigo. Sara venía a mi tienda llorando, comprando lo mínimo porque tú le quitabas su dinero. Una vez me dijo que ni para una libra de azúcar le alcanzaba porque la habías obligado a pagar una cuenta de luz inventada. Vanessa se volvió hacia Robert, desesperada. ¿Vas a permitir esto? ¿Vas a dejar que me humillen así? Soy tu esposa. Robert finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme. No lo eres más. Vanessa, hablé con un abogado ayer. Presenté la demanda de divorcio esta mañana. El mundo se detuvo. Vanessa tambaleó, sujetándose del respaldo del sofá. Me casé contigo porque pensé que eras buena, continuó Robert, y vi lágrimas rodando por sus mejillas. Porque pensé que me amabas. Pero solo querías esta casa. Solo querías deshacerte de mi madre para quedarte con su propiedad. No es verdad, no. Linda sacó su celular. Porque tenemos esto, pulsó play de los altavoces del celular. Salió la voz de Vanessa clara como el cristal. Cuanto antes se vaya la vieja, antes será nuestra la casa. Robert es demasiado noble para echarla. Pero yo no. Voy a hacerle la vida tan miserable que ella misma decida irse. Y si no, bueno, a su edad y con ese corazón enfermo. La naturaleza puede ayudar un poco. Era una grabación de una llamada telefónica. Vanessa hablando con alguien, probablemente su hermana. No sé cómo la obtuvo Linda, pero allí estaba. La prueba irrefutable de sus intenciones. Vanessa se derrumbó en el sofá. Completamente derrotada ante eso. Eso está sacado de contexto. No hay contexto que justifique desearle la muerte a alguien, dijo el agente. Señora, le sugiero que coopere con el desalojo voluntario. De lo contrario procederemos legalmente y esto se pondrá mucho más complicado para usted. Miré a esa mujer que había convertido mi vida en un infierno durante 3 años. Esa mujer que había dormido en mi cama, comido en mi mesa, respirado mi aire. Todo mientras planeaba mi desaparición y no sentí nada. Ni furia, ni tristeza, solo alivio de que finalmente todo terminara. Tienes 24 horas, dije con calma. Puedes llevarte tu ropa y objetos personales. Todo lo demás se queda como pago de lo que me robaste. Y si alguna vez te acercas a mí o a mi casa de nuevo, haré que la demanda penal por intento de homicidio siga adelante. ¿Entendido? Vanessa me miró con ojos llenos de odio. Te vas a arrepentir de esto. Vas a morir sola en esta casa miserable. Nadie te va a querer. Nadie te va a visitar. Prefiero morir sola y en paz, respondí, que vivir acompañada por alguien que quiere matarme. El agente escoltó a Vanessa fuera de la sala para que hiciera sus maletas. Robert se acercó a mí con rostro descompuesto. Mamá, tú también tienes que irte. Dije suavemente pero con firmeza. No hoy, no mañana, pero pronto. Necesitas tu propio espacio y yo necesito recuperar el mío. Me estás echando. Te estoy liberando. A los dos. Tomé su mano. Te quiero, Robert. Pero no puedo vivir contigo después de todo lo que pasó. Necesitamos tiempo. Necesitamos reconstruir nuestra relación desde cero, sin que ninguno viva bajo el techo del otro. Mi hijo lloró en mis brazos como el niño que una vez fue. Y yo también lloré, no de tristeza, sino de liberación porque finalmente, después de 3 años de ser invisible en mi propia casa, había recuperado mi voz. Y esta vez nadie me la quitaría. De nuevo Vanessa salió de mi casa 24 horas después, con 3 maletas llenas de ropa y una expresión de odio que podría haber quemado todo a su paso. La vi desde la ventana de mi sala. Mi sala. Mientras metía sus cosas en un taxi. No se llevó los muebles caros que había comprado, ni los cuadros abstractos, ni la máquina de espresso italiana. Todo eso se quedó como parte del pago de los $47,000 que me debía. Robert la ayudó a cargar las maletas. Vi cómo ella intentó abrazarlo, como él se apartó rígido Toy. Porque dejé la ventana abierta a propósito cuando ella le suplicó una última vez. Robert, por favor. Todo esto es un malentendido. Podemos empezar de nuevo en otro lado. Lejos de tu madre. Solo nosotros dos. No hay un nosotros, Vanessa. Respondió mi hijo con voz que sonaba 10 años mayor. Nunca lo hubo realmente, ¿verdad? Solo querías la casa. Te amo. No, amas lo que podía darte. Hay una diferencia. Cerró la puerta del taxi. El abogado te contactará para los papeles del divorcio. Cuando el taxi se alejó, sentí que un peso de 3 años se levantaba de mis hombros. Linda, que había estado a mi lado todo el proceso. Me rodeó los hombros con un brazo. ¿Cómo te sientes? Preguntó libre, respondí. Y era cierto. Pero, la historia de Vanessa no terminó con ese taxi alejándose por la calle. Oh, no. La justicia tiene formas curiosas de completar sus ciclos.
Y Vanessa estaba a punto de descubrir que, cuando construyes tu vida sobre mentiras y manipulación, todo el edificio puede derrumbarse en cuestión de días. Fue Lucy, mi vecina, quien me contó lo primero. 3 días después del desalojo, vino a visitarme con pan dulce y café como en los viejos tiempos, antes de que Vanessa me prohibiera tener visitas. Sara. No vas a creer lo que me enteré, dijo con ojos brillantes de chisme fresco. ¿Te acuerdas de la hermana de Vanessa, Daisy? La que siempre venía en ese carro nuevo. Asentí. Daisy había visitado la casa varias veces. Siempre vestida con ropa cara, siempre presumiendo de su vida perfecta. Pues resulta que Vanessa le debía dinero, mucho dinero. Daisy le prestó $5,000 hace un año para que Vanessa invirtiera en un negocio. Obviamente no hubo negocio. Vanessa se lo gastó en ropa y salidas. Lucy tomó un sorbo de café. Ahora Daisy está furiosa porque se enteró de todo lo que pasó. Le exige que le devuelva el dinero inmediatamente. ¿Y Vanessa tiene ese dinero? ¿Tú qué crees? Rió Lucy. La loca se lo gastó todo en apariencias. Ni para renta de un cuarto le alcanza. Pero no fue todo. Robert llegó esa tarde con información que completaba el rompecabezas de quién era realmente Vanessa Smith, mamá. Dijo mi hijo, sentándose en el sofá con expresión sombría. Contraté a un investigador privado. Necesitaba saber con quién me había casado realmente. Sacó una carpeta y la abrió sobre la mesa. Había fotografías, documentos, registros. Vanessa tiene deudas con 4 bancos diferentes. Tarjetas de crédito que maximizó comprando cosas que nunca podría pagar. El total son $12,000. Todas las tarjetas están solo a su nombre, por eso yo nunca supe. $12,000. Una fortuna para alguien que no trabajaba y que había vivido 3 años de mi dinero y del de Robert. Hay más. Continuó mi hijo pasando a otra página. Antes de conocerme, Vanessa estuvo casada 2 veces. Me quedé helada. 2 veces. Su primer esposo la dejó cuando descubrió que había vaciado su cuenta bancaria. El segundo la echó de su casa cuando se dio cuenta de que había falsificado su firma en documentos para vender un terreno que él tenía. Casi fue a la cárcel por eso. Miré a mi hijo, viendo el dolor en sus ojos al descubrir que la mujer que amaba era en realidad una estafadora profesional. Una depredadora que identificaba a hombres vulnerables, viudos, solteros con propiedades, y los usaba hasta exprimirlos. Robert, ella te eligió a ti por algo específico también, ¿verdad? Pregunté suavemente. Él asintió con lágrimas en los ojos, porque sabía que tenías esta casa. Me investigó antes de acercarse. Sabía que eras viudo de madre, que la casa estaba pagada, que tarde o temprano la heredarías. Todo estaba calculado desde el principio. El teléfono de Linda sonó esa misma tarde. Contestó y su expresión cambió a satisfacción profesional. Interesante, dijo al colgar. Me miró con sonrisa. Era el agente Martínez. Al parecer, cuando corrió la voz de la orden de alejamiento y las acusaciones contra Vanessa, otras personas empezaron a hablar. ¿Qué personas? Las amigas de Vanessa, recuerda. Cindy, la que venía a comer con aquellas otras mujeres. Consultó sus notas Linda. Pues Cindy le había prestado $2,000 a Vanessa hace 6 meses, dinero que obviamente nunca vio de vuelta. Ahora está presentando demanda y las otras amigas, una le debe 1,000, otra 1,500. Al parecer Vanessa pedía prestado a todas sus conocidas con la misma historia, que tú estabas muy enferma, que necesitaba dinero para tus medicinas y tratamientos, que se lo devolvería en cuanto heredara la casa. Me quedé sin palabras. Vanessa había usado mi enfermedad real para estafar a sus propias amigas. Había comercializado mi sufrimiento, hay más. Continuó Linda casi disfrutando entregar cada pieza de información. El gimnasio al que iba Vanessa debe 4 meses de membresía. El salón de uñas, 3 meses. La boutique donde compraba ropa tiene facturas pendientes por $3,000. Vanessa había vivido como reina, pero con dinero prestado, robado y nunca pagado. Y ahora, sin la casa que tanto codiciaba, sin el marido que sostenía sus mentiras, sin el techo que le daba respetabilidad, toda su casa de naipes se derrumbaba. Una semana después, Robert vino con la noticia final. Mamá, encontraron a Vanessa. Está viviendo en un cuarto alquilado en Skid Row, el lugar más barato que pudo encontrar. $150 a la semana. Baño compartido. Hizo una pausa. Su hermana Daisy presentó demanda formal, las amigas también. Los bancos iniciaron procesos de cobro y la boutique, donde debía $3,000, presentó cargos por fraude porque firmó pagarés que nunca cumplió. Y está desesperada. Me llamó ayer llorando, suplicándome que retire la demanda de divorcio. Dice que si seguimos casados podemos vender esta casa y pagar todas sus deudas, que podemos empezar de nuevo. ¿Y qué le dijiste? Que esta casa nunca fue mía para vender, que es tuya.
¿Y qué si intenta acercarse a ti o a esta propiedad? Yo personalmente me encargaré de que vaya a la cárcel. Mi hijo me miró con mezcla de dolor y orgullo. Le dije que aprendí del mejor ejemplo, de mi madre, que por fin encontró su voz y su fuerza. 2 semanas después, Linda llegó con el documento final. Lo puso sobre la mesa con sonrisa de satisfacción. La demanda penal por poner en peligro tu vida prosperó. El juez consideró las pruebas, el informe médico, las pastillas alteradas, la grabación de la llamada telefónica y dictó sentencia. ¿Qué tipo de sentencia? 2 años de prisión en suspenso, bajo libertad condicional. Eso significa que no irá a la cárcel de inmediato, pero si comete cualquier otro delito, en los próximos 2 años cumplirá la condena completa. Además, tiene que pagar una multa de $5,000 al Estado y los $32,400 que te robó a ti. No, tiene ese dinero, dije. Lo sé. Por eso el juez ordenó el embargo de sus bienes. El problema es que Vanessa no tiene bienes. Lo único de valor que poseía era la ropa cara que compró con tu dinero. Y eso ya está aquí. Linda se recostó en el sofá básicamente. Vanessa Smith pasó de vivir en una casa propia en los suburbios con marido trabajador y todas las comodidades a vivir en un cuarto barato con deudas de más de $50,000. Antecedentes penales y sin forma de pagarlas. Todo porque quiso más de lo que le correspondía, murmuré. Todo porque creyó que podía destruir a alguien sin consecuencias, corrigió Linda, un mes después de que Vanessa se fuera. El señor Frank me contó que la había visto. Estaba en el mercado de pulgas, Sara, vendiendo ropa usada en el suelo. Esa ropa cara que siempre llevaba. Ahora la vende a $5 o $10 la pieza, tratando de juntar dinero para pagar aunque sea una fracción de lo que debe. La imagen me impactó. Vanessa, con sus tacones caros y pelo teñido rubio, ya con raíces oscuras visibles, sentada en el suelo del mercado sobre una esterilla, vendiendo los mismos vestidos que había comprado con mi dinero robado. Los mismos vestidos con los que desfilaba mientras me llamaba vieja inútil. ¿Sabes qué es lo más irónico? Continúa el señor Frank, la gente del mercado ya sabe quién es. Ya corrió la voz de lo que te hizo. Nadie le compra. Solo pasan. La miran y siguen de largo. Esa fue verdadera justicia poética. No fue solo que Vanessa perdiera la casa, el marido, la vida cómoda. Fue que perdió algo más valioso en una comunidad como la nuestra. Su reputación. En nuestro barrio donde todos se conocen, donde las historias pasan de vecino a vecino. Vanessa Smith se había convertido en sinónimo de traición y crueldad. Las señoras que antes la admiraban ahora cruzaban la calle para no saludarla. Las amigas que antes almorzaban con ella ahora la demandaban. Los comerciantes que antes le fiaban ahora exigían pago por adelantado. Robert cumplió su palabra. Se mudó 2 meses después a un apartamento pequeño pero propio al otro lado de la ciudad. Venía a visitarme todos los domingos, traía pan dulce, me ayudaba con pequeñas reparaciones en la casa. Nuestra relación se reconstruía lentamente. Honestamente, ¿sabes qué aprendí de todo esto, mamá? Me dijo un domingo, mientras tomábamos café en la sala, que el amor verdadero no se impone. Se respeta. Vanessa me aisló de ti. Me hizo creer que amarte significaba elegir solo a ella. Pero eso no era amor, era control. Ahora entiendes la diferencia, dije apretando su mano. Ahora entiendo que casi perdí a mi madre por una mujer que nunca me amó realmente. Que solo vio en mí un medio para un fin. Lo último que supe de Vanessa fue 6 meses después del desalojo. Linda me llamó con la noticia. Vanessa dejó el país. Al parecer tomó lo poco que le quedaba y se fue a México. Dejó todas sus deudas sin pagar. Todas las demandas sin resolver. Hay orden de capturas y regresa. Se fue para siempre. Probablemente buscará a otro hombre vulnerable en otro lugar. La gente como ella no cambia, Sara. Solo cambia de víctimas. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi sala, mi mecedora de caoba. Rescatada del patio trasero y restaurada por un carpintero del barrio. Había vuelto a su lugar junto a la ventana. Mis cortinas de encaje, que había guardado en una caja, volvían a colgar en las ventanas. Las fotografías de Henry y mías estaban de nuevo en la pared. Mi casa había vuelto a ser mi casa. Me senté en mi mecedora y me mecí suavemente, sintiendo el familiar crujido de la madera vieja. Pensé en Vanessa huyendo a otro país, cargando sus deudas y su reputación destruida como maletas invisibles de las que nunca podría desprenderse. Ella había querido quitarme todo, mi casa, mi dignidad, mi vida, pero al final, la que lo perdió todo fue ella, porque cuando construyes tu existencia sobre la destrucción de otros, al final no queda nada sólido donde sostenerte. Esa es la verdadera justicia poética. No necesité destruir a Vanessa. Ella se destruyó sola.
Yo solo tuve que encontrar el valor para defenderme, para decir basta, para recordar que mi vida tenía valor. Y ahora, sentada en mi mecedora, en mi sala, en mi casa, tomando café en mi olla de peltre que rescaté de la basura. Entendí algo fundamental: la venganza más dulce no es destruir a quien te dañó, es sobrevivirle, es recuperarte, es vivir bien mientras ellos cargan las consecuencias de sus propios actos. Vanessa se fue con las manos vacías, huyendo de sus deudas y su vergüenza. Yo me quedé con todo lo que realmente importa: mi hogar, mi dignidad y la certeza de que nunca más dejaría que nadie me convirtiera en prisionera de mi propia vida. Han pasado 8 meses desde que Vanessa salió de mi casa con sus 3 maletas y su odio. 8 meses desde que recuperé mi vida. Y mientras me siento en mi mecedora de caoba restaurada con el sol de la tarde entrando por ventanas limpias, apenas reconozco a la mujer que era hace un año. La casa tiene vida de nuevo. No el silencio opresivo de cuando Vanessa controlaba cada espacio, sino el silencio tranquilo de un hogar que respira calma. Las paredes, que ella pintó de gris minimalista, ahora son de un amarillo suave. Lo elegí yo misma. Las cortinas de encaje bailan con la brisa. El aroma de café con canela y pan dulce llena la cocina todas las mañanas sin que nadie me diga que estoy usando demasiado gas o azúcar. Mi salud mejoró sorprendentemente rápido una vez que volví a tomar mi medicación correctamente. La doctora Miller me revisa cada mes y siempre dice lo mismo: Sara, su corazón está respondiendo maravillosamente. Parece que quitar el estrés tóxico fue la mejor medicina. Tiene razón, mi corazón late ahora con un ritmo constante, confiable. Los mareos desaparecieron. Los sudores fríos nocturnos se fueron. Duermo en mi dormitorio recuperado en una cama nueva que me compré yo misma con mi dinero, sin tener que pedir permiso a nadie. Robert viene todos los domingos sin falta. Tomamos café, charlamos, a veces vemos una película. Pero ahora hay algo diferente en nuestra relación: respeto. Ya no me trata como una obligación o una carga. Me trata como lo que soy, su madre. Pero también una mujer independiente con vida propia. ¿Sabes qué, mamá?, me dijo hace 2 semanas mientras comíamos guisado que yo había preparado. Nunca te lo dije directamente, pero estoy orgulloso de ti, de cómo te defendiste, de cómo no permitiste que Vanessa te destruyera. Casi lo logra. Admití, casi. Pero la palabra clave es casi. Robert tomó mi mano. Me enseñaste que nunca es tarde para recuperar tu voz. Yo tenía 42 años y dejé que alguien me manipulara. Tú tenías 67 y encontraste la fuerza para luchar. Eso me inspira. Mi hijo está en terapia ahora. Está trabajando en entender cómo permitió que Vanessa lo manipulara, cómo perdió de vista sus propios valores. Es un proceso lento, doloroso, pero necesario. Y estoy orgullosa de él por enfrentarlo. Linda se convirtió en algo más que mi prima abogada. Se convirtió en mi amiga cercana. Mi confidente viene a visitarme cada semana, a veces solo a tomar té y charlar. Otras veces trae casos de otras mujeres mayores que están viviendo situaciones similares a la mía. Sara, me dijo hace un mes, ¿te molestaría hablar con una señora que conozco? Se llama Rachel. Su nuera la trata muy mal, pero tiene miedo de decir algo porque no quiere perder a su hijo. Así empezó algo que nunca imaginé. Me convertí en una especie de consejera informal para mujeres mayores que sufren abuso familiar. Rachel vino a mi casa. Tomamos café y le conté mi historia. Lloró todo el tiempo diciendo: es exactamente lo que me pasa a mí. Le expliqué lo que Linda me había enseñado, que tener miedo es normal, pero que el amor no debe doler, que los hijos pueden amar a sus madres sin permitir que sus parejas las maltraten, que nunca es tarde para poner límites. 3 semanas después, Rachel me llamó. Había confrontado a su nuera con apoyo legal. Había recuperado el dinero que le habían quitado. Su voz temblaba de emoción. Sara, lo hice. Encontré mi voz como tú encontraste la tuya. Desde entonces han venido otras mujeres. Grace, 70 años, cuyo yerno la trataba como sirvienta. Esperanza, 65, cuya hija la había aislado de sus amigas. Cada una con su historia, pero todas con el mismo dolor: ser invisibles en sus propias vidas. Y yo las escucho. Comparto mi historia. Les doy el número de Linda. Las acompaño a descubrir que no están solas, que el abuso no es amor, que merecen dignidad sin importar su edad. El señor Frank me contó en el mercado que me llaman Doña Sara, la que se defendió. Al principio me incomodaba, pero ahora lo veo como un honor. Si mi historia puede inspirar, aunque sea una sola mujer a no callar, entonces casi morir valió la pena. La mecedora donde estoy sentada es mi símbolo de victoria. La rescaté, la restauré, la puse de nuevo en su lugar. Tal como me rescaté a mí misma, el carpintero que la reparó me dijo algo hermoso. Señora Sara, esta madera tiene 40 años. Está astillada, maltratada, pero mire qué fuerte sigue. Como usted,
En la pared junto a la ventana cuelga una fotografía tomada hace 2 semanas. Es de mí sentada en esta mecedora con una taza de café en la mano. Sonriendo, una sonrisa real, no forzada. Mi hijo la enmarcó con una placa que dice, Sarah Roberts. Guerrera sobreviviente, uso ahora toda mi pensión completa. Cada dólar es mío para gastarlo como yo decida. Compré plantas nuevas para el patio. Arreglé las goteras del tejado. Me compré un vestido color terracota. No azul porque ese color ahora me cansa. ¿Qué me hace sentir bonita? Son cosas pequeñas pero son mías. Decididas por mí, pagadas por mí, disfrutadas por mi Lucy. Mi vecina viene casi todas las tardes. Tomamos café, charlamos, reímos. Me cuenta chismes del barrio, cosas inofensivas y graciosas, y yo le cuento de las mujeres a las que he estado ayudando. A veces invitamos a otras vecinas. Mi sala, que Vanessa había convertido en un museo frío y minimalista, ahora está llena de voces, de risas, de vida. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto? Me dijo Lucy ayer. Sara, recuperaste tu luz. Cuando Vanessa estaba aquí, era como si te hubieras apagado. Ahora vuelves a brillar, brillar. Qué palabra tan hermosa porque así es como me siento. Luminosa, viva, presente. Mi salud cardíaca es estable, pero sigo cuidándome. Tomo mis pastillas enteras, sin partir, todas las mañanas a la misma hora. Voy a mis citas médicas religiosamente. Camino 30 minutos todas las tardes en el parque, como bien, duermo bien, vivo bien. La doctora Miller me dijo en mi última cita, Sara, sus análisis son perfectos. Su corazón está funcionando mejor que hace un año. ¿Sabe por qué? Porque ya no carga el peso de 3 personas. Solo carga el suyo. Tiene razón. Durante 3 años cargué el peso de mantener la paz, de no causar problemas, de ser invisible para no molestar. Ese peso casi me mata. Ahora solo cargo mis propias responsabilidades, mis propias alegrías, mis propias decisiones. Y resulta que cuando solo cargas lo tuyo, la vida es mucho más ligera. Hace 3 semanas recibí una carta. Era de Vanessa. Linda me la reenvió porque había llegado a su oficina. Vanessa no puede contactarme directamente por la orden de alejamiento. La carta venía de México. Linda me preguntó si quería leerla. Lo pensé mucho. Finalmente dije que sí, no porque le debiera nada a Vanessa, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo por completo. La carta era corta, escrita a mano en papel barato. Decía, Sara, estoy en México trabajando limpiando casas para pagar mis deudas. Vivo en un cuarto más pequeño que el cuarto de servicio donde te puse, como una vez al día. No tengo nada. Escribo esto no para pedir perdón. Sé que no lo merezco, sino para decirte que tenías razón. Construí mi vida tratando de quitarles la suya a otros. Y ahora no me queda nada. Espero que estés feliz en tu casa. Al menos una de nosotras lo logró. Leí la carta una vez, luego la doblé cuidadosamente y la guardé en un sobre al fondo de un cajón. No sentí triunfo al leerla. No sentí satisfacción por su sufrimiento, solo sentí cierre, como cuando terminas un libro triste y lo cierras sabiendo que nunca tendrás que volver a leerlo. ¿Vas a contestarle? Preguntó Linda. No, dije. Mi respuesta es la vida que estoy viviendo ahora. Esa es la única respuesta que necesita. Robert está saliendo con alguien nuevo. Me la presentó hace un mes. Se llama Patricia. Tiene 45 años. Es maestra de primaria. Es amable pero no falsa. Educada pero no manipuladora. Y lo más importante, me trató con respeto desde el primer momento. Señora Sara, me dijo cuando la conocí. Robert me contó todo lo que pasó. Quiero que sepa que nunca, jamás, intentaría reemplazarla ni quitarle su lugar. Si esta relación prospera, me encantaría ser su amiga, no su competencia. Lloré cuando me dijo eso. Lloré porque por fin entendí cómo debería ser. 2 mujeres adultas respetándose sin amenazas, sin territorios que defender. Patricia, le dije, no necesito que me prometas nada. Solo necesito que seas buena con mi hijo. Y por lo que veo, ya lo eres. Esta mañana me desperté temprano como siempre. Preparé mi café con canela con calma, sin prisa. Me senté en mi mecedora y vi salir el sol por la ventana. El cielo se pintó de naranja y rosa. Y pensé en todas las mañanas que perdí, sintiéndome miserable, invisible, sin valor. No recuperaré esas mañanas. Esos 3 años se fueron. Pero tengo estas, cada amanecer, donde puedo respirar hondo en mi propia casa. Donde puedo decidir cómo usar mi día. Donde puedo ser yo misma, sin pedir permiso. Me miré en el espejo del baño, después de lavarme la cara. Vi arrugas, 68 años, de Janoya. Vi cabello plateado, que ya no me molesto en teñir. Vi ojos cansados pero claros. Y por primera vez en años. Me gustó lo que vi. No vi a una vieja inútil como Vanessa me llamó. No vi una carga como ella me hizo sentir. Vi a Sarah Roberts. Viuda, madre, sobreviviente, guerrera. Vi a una mujer que casi lo perdió todo pero se negó a perder lo más importante.
así misma ahora, mientras el sol se pone y la casa se llena de esa luz dorada de la tarde. Me acurruco en mi mecedora, con una manta sobre las piernas y un libro en las manos. Es un libro sobre mujeres valientes que cambiaron la historia. Linda me lo regaló con una dedicatoria para Sara, que cambió su propia historia. Oigo el sonido familiar de la llave en la puerta. Es Robert llegando para nuestra cena de domingo. Trae comida china, mi favorita, y su sonrisa genuina. Hola, mamá, dice besando mi frente. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, respondo. Muy bien. Y es cierto, fue buena. Como todas mis semanas ahora, porque aprendí algo que toda mujer debería saber. Sin importar su edad, tu vida te pertenece, tu espacio te pertenece, tu dignidad te pertenece, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártelos. Me tomó 67 años y casi morir para aprenderlo, pero lo aprendí. Y ahora dedico mis días a asegurarme de que otras mujeres no tarden tanto en descubrirlo. Porque la verdadera riqueza no está en las casas que posees ni en el dinero que guardas, está en la capacidad de mirarte al espejo y reconocer a la mujer que ves. Está en poder respirar hondo sin miedo en tu propio hogar, está en saber que sobreviviste, que te recuperaste, que encontraste tu voz cuando todos esperaban que te quedaras callada. Esa soy yo ahora, Sara Roberts. 68 años, sobreviviente, guerrera, libre. Y esta vez nadie me lo quitará. Nunca más. Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó que nunca es tarde para recuperar tu vida y tu dignidad, déjame tu comentario. Cuéntame desde dónde me escuchas. ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que necesita oír estas palabras? Tu historia importa tanto como la mía, y juntas, todas las voces que alguna vez fueron silenciadas, podemos crear un coro imposible de ignorar. Dale like si crees que el respeto no tiene edad y suscríbete para seguir compartiendo historias de vida, de lucha y de mujeres que se niegan a desaparecer, porque todas merecemos vivir con dignidad. Todas merecemos ser vistas y todas merecemos una segunda oportunidad para brillar. Recuerda, la verdadera libertad empieza el día que decides que tu vida vale más que la paz de los demás.